Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener una conversación con Vane sobre sostenibilidad. Como muchos de los que nos escuchan ya en episodios pasados saben, Vane está haciendo una maestría en Oxford en manejo de la conservación de la biodiversidad. Y justo siempre que hablamos, ella y yo, aprendo un montón todo el tiempo y me he dado cuenta que hay muchos mitos que son súper comunes sobre el tema de sostenibilidad, que mucha gente comparte y que poco a poco, conversando con Vane, me doy cuenta que no son verdad. También hablando con muchas amigas, hay mucho este sentimiento y esta ansiedad colectiva de ¿será que estoy aportando o no a esta crisis medioambiental? ¿Será que hay algo que puedo hacer al respecto en mi día a día para tener un impacto un poco más positivo? Y justamente yo creo que alrededor de estas cositas del día a día que se pueden o no hacer para tener un impacto positivo es en donde hay más desinformación, en donde hay más mitos y en donde hay más confusión. Entonces, por eso, Vane, el día de hoy quería tener este espacio y esta conversación contigo para conversar sobre estas creencias comunes e irles desmitificando o viendo si sí son verdad estas creencias comunes de sostenibilidad y sobre todo en tema de alimentación, que yo creo que es la manera más fácil en la que nosotros podemos tomar acción, porque nos alimentamos todos los días, 3 veces al día. La comida es tan parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, que creo que es ahí en donde sentimos que tenemos más, sí, un impacto mucho más grande que tal vez ya pensar en sistemas y en cosas que si no estás trabajando en este ámbito es más difícil tener un impacto directo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida, Vane. Estoy súper emocionada por este espacio. Gracias, Ale. Yo también estoy súper emocionada. Chévere estar del otro lado también, respondiendo preguntas. Y sí, como dijo Ale, hay muchísimos mitos, desinformación, porque obviamente hay muchos intereses de diferentes industrias. Entonces tenemos que saber que mientras más críticos podamos ser con el tipo de información que analizamos, y el tipo de preguntas que nos hacemos, yo creo que vamos a poder tener un mejor impacto. Y habiendo dicho esto, también quiero recalcar que es demasiado importante no tener tanta ansiedad sobre este tema. Obviamente uno se puede informar mejor, pero yo les invito a que vean este tema con curiosidad, a que les sorprenda un poco lo que vamos a hablar aquí, que capaz digan, nunca me hubiera imaginado o sí sabía. Véanlo con curiosidad y poco a poco vayan implementando cambios que se sientan alineados, que no sean tan difíciles. Entonces, ténganse mucha compasión, pero no tengan miedo. Yo creo que uno de los mayores cosas, yo sé que mucha gente piensa, mejor no me informo y mejor no quiero saber sobre estos temas porque no me quiero sentir mal, pero yo creo que la información siempre te libera porque tarde o temprano lo que es bueno para el planeta es bueno también para ti, y eso es lo que se ha demostrado. Entonces yo creo que también si tú te informas y conoces más de este tema, te va a liberar, y eso es lo que me ha pasado a mí. Y yo para nada pienso que hago las cosas perfecto, ni como perfecto, ni hay miles de cosas que no hago porque soy un ser humano y el día a día es tan caótico, pero al menos me interesa muchísimo aprender sobre estos temas y entender las cosas a más profundidad, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este capítulo. Me encanta. El primer mito o creencia viene mucho con todo este boom que hubo hace ya varios años del orgánico. O sea, la gente empezó a hablar de los alimentos genéticamente modificados, es mejor comer orgánico para la salud, y también hay como que esta noción de que también es mejor comer orgánico para el medio ambiente. Y la primera pregunta que tengo ¿es siempre mejor para el medio ambiente comer orgánico o no? ¿Y qué implica que un producto sea orgánico? La respuesta es no necesariamente. La palabra orgánico simplemente es libre de químicos, ¿no? Entonces, al final eso es, el movimiento orgánico es que sea libre de químicos. Ahora, si es mejor o no para el medio ambiente, todo va a depender, pero generalmente es mejor para tu salud, probablemente sí.
por el hecho de que no te metes tantos químicos al cuerpo, y yo creo que mucha gente decide comer orgánico por la salud más que nada. Y sí, ha sido raro ver cómo orgánico se ha brandeado como bueno para el medio ambiente, cuando no necesariamente. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que sea orgánico, puede ser que produzcas la misma cantidad de productos que hubieses producido de otra manera, pero puede ser que no. Y ahí es cuánta tierra estás usando para producir lo que produces. Entonces depende también. Estás deforestando tal vez un bosque para producir, yo qué sé, lechugas orgánicas, y luego vendiendo tal vez el costo de haber cortado ese bosque para que tener una tierra sin químicos y plantar tus cosas orgánicas porque te pagan un premium. Entonces no. Entonces todo va, tú cuando consumes orgánico tienes que saber que certifican supuestamente, y también hay mucha gente que no está tan de acuerdo con las certificadoras, pero que es libre de químicos. Entonces eso es lo que tienes que saber con consumidor. Eso es, pero no te dice nada sobre si es mejor para el ambiente o no. Ahora también uno de los debates más grandes que se plantean el día de hoy también es esta pregunta del millón, que si produciendo orgánicamente se puede producir la misma cantidad de comida que usando químicos. Hay personas que dicen que sí, y hay muchos que dicen que es imposible. Entonces, en ese tema no soy tan experta, pero esos son un poco los debates que sé que hay ahorita. Y nada, pues, ahora, orgánico, lo que sí les puedo decir es mejor para la tierra. O sea, cuando tú usas químicos, generalmente, como nosotros tenemos una microbiota en nuestros intestinos, cuando tú usas químicos, y ustedes saben, si ustedes toman antibióticos, después tal vez tienen algún problema de digestión, es lo mismo. Piensen que la tierra tiene un montón de microbios, un montón de microorganismos que hacen que sea muy balanceada. Cuando tú empiezas a meter químicos, generalmente pierdes ese balance, y la productividad de la tierra a largo plazo baja un montón. Entonces también el movimiento orgánico lo que sí tiene, y es súper positivo no usar químicos, es por este tema de la tierra, que dejar de bajarle la productividad de la capa orgánica de la tierra, que es la parte que nos permite producir comida. Entonces también tienes que pensar en los trade-offs entre el corto plazo de tal vez producir más cantidad versus el largo plazo de tener tal vez tierras más fértiles en un futuro. Entonces, sí, eso, yo creo que eso es con el tema de orgánico, pero obviamente es mucho más complejo que eso, y capaz podemos entrar en otro capítulo más a fondo en el tema de permacultura, de sistemas regenerativos, el tema de cómo cuidar la tierra, porque no tiene solo que ver con la parte orgánica, sino como el manejo total del sistema productivo, que puede ser incluir diferentes componentes como árboles, diferentes formas de producción, siempre cubrir la tierra, pero hay monocultivos gigantes orgánicos. Entonces tú puedes tener un monocultivo de maíz orgánico, pero solo producen maíz. Entonces eso no es bueno necesariamente para la tierra. No, o sea, está demostrado que lo mejor para la tierra es productos agroforestales, donde tienes una mezcla entre árboles, los productos que quieres producir, y también obviamente siempre estás cuidando la tierra. Entonces es orgánico no necesariamente es 100% bueno para el planeta. Me encanta, o sea, ahí vemos que hay varios matices, varias capas, y esta noción de, sí, orgánico es bueno para la salud y para el planeta, no siempre es así. Hay como que varias capas que ir pelando, y puede que sí sea y puede que no. También tenemos que ser muy conscientes, y sobre todo en los países del norte global, cuando usan la marca orgánico, cobran un premium súper alto. Entonces son productos súper caros, generalmente. Y también es un lujo acceder a productos orgánicos. Entonces también tenemos que hablar de la parte de accesibilidad. Yo creo que en Ecuador y en países de Latinoamérica somos muy afortunados de que todavía de por sí el tipo de producción que hacen nuestros agricultores es orgánica. Ellos generalmente utilizan
formas súper orgánicas de producir. No tienen el label orgánico, no tienen la marca orgánica, pero son orgánicos porque no usan tantos químicos. Y generalmente si tú vas y le compras directamente al agricultor, por ejemplo en nuestra ciudad en Cuenca, te va a salir más barato que irte al súper. Eso en los países del norte global, en Europa, en Estados Unidos, no pasa. Te va a salir muchísimo más caro. Entonces también tienes que entender qué implica para tu bolsillo este tema del orgánico y qué realmente es. Porque tú puedes tener una marca orgánica en el Supermaxi, digamos, pero si te vas donde el agricultor, tal vez crecieron las zanahorias sin químicos y es mejor comprarle a él directamente. Sí, es un tema también de qué tan escalable es, ¿no? De lo que entendí, ese es el debate ahora. Lo orgánico, uno, cuesta más en países como en Europa y en Estados Unidos, te cuesta más el orgánico porque no hay tanto acceso a estos productos. Entonces eso hace que no sea tan escalable, ¿no? Porque hay menos gente que puede acceder al producto. Y el otro tema de escalabilidad es qué tanto puedes producir, que dijiste que es el debate que sigue en pie y que aún no hay como una resolución al respecto. Puedes producir la cantidad que necesitas para todo el mundo haciéndolo de una manera orgánica, sí o no. De nuevo, es un debate que aún no hay resolución. Pero me encanta como que ir viendo en dónde está el debate y hasta qué punto ha llegado como que la investigación y qué es lo que la gente está pensando. Hay otro mito o otra tendencia que se ha puesto súper de moda, que es el plant-based o el comer, o sea, dejar de lado, dejar de comer carne y hacerte vegana, vegetariana o una dieta más basada en plantas. ¿Son estas dietas la única opción sostenible y es siempre mejor dejar de comer carne y volverte vegetariana, vegana, etcétera? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Igual es un tema más complejo de lo que parece. Obviamente yo no como carne y hace 10 años dejé de comer carne y al principio pensaba que era muy blanco y negro, pero mientras más entiendo sobre el tema y más lo estudio, y este sí es un debate, digamos, de los más hot topics que hay ahorita en la universidad, es este tema de la ganadería. Y yo creo que tiene diferentes matices y ya te voy a explicar por qué. Pero para empezar, digamos que sí hay un gran problema que como seres humanos estamos sobredemandando el consumo de proteína animal. Sí hay un problema en que la agricultura es uno de los principales factores de deforestación en todo el mundo y de contaminación. Sí hay un problema que este rato tenemos literalmente en términos de biomasa, tenemos 64% de la biomasa total de los mamíferos es de ganado, incluido pollos y cerdos. Y imagínate, el 36% somos los humanos con los billones que somos y el 35% son vacas y solo el 4% son animales salvajes. Entonces ahí te das cuenta que es un ecosistema completamente modificado para abastecer las demandas del ser humano, que es la demanda, esta demanda insaciable de que quieres más carne, quieres más proteína. Ahora, en términos generales también, hay muchísimos estudios que soportan y que dicen que la dieta basada en plantas, y para decirte basada en plantas no quiere decir que seas vegano, estrictamente vegano, sino que dejes de consumir tanta carne. O sea, si consumes 5 días carne, tal vez consume 2 o consume 1. Si puedes cambiar de carne a otro tipo de proteína, tal vez es mejor, pero no siempre es fácil. Hay muchos estudios sobre la salud que sí soportan y demuestran que las dietas basadas, la mayoría en plantas, es mejor para tu salud. Y tú lo puedes ver en las zonas azules de gente que vive de más de 100 años. Está demostrado que su dieta es principalmente plantas y pocas veces productos, proteína animal. Ahora, tú también, si quieres una regla para tener en tu cabeza, tienes que pensar en términos de eficiencia. Entonces tú, si comes una planta, ¿qué hace la planta? La planta literalmente coge la energía del sol y produce masa. Y tú, si te comes la planta, te estás comiendo directamente la energía del sol.
Y eso es lo que tienes que pensar. Me estoy comiendo la fuente que es el sol, que es la fuente más abundante que tenemos en la tierra. Si yo decido comerme una vaca, te estás comiendo la proteína que la vaca generó al alimentarse de la planta. Entonces es más ineficiente, porque en cada proceso se pierde eficiencia. Entonces si tú te estás comiendo la vaca, estás dejando la energía primaria del sol y ahora te estás comiendo, obviamente, le estás usando a la vaca que procese en su estómago y que después te dé la proteína que tal vez una planta, una legumbre te puede dar. Entonces, como regla general, si tú puedes comer más cercana a la energía primaria y al sol, va a ser mejor para el planeta. ¿Ya? Entonces, como que eso sí tienes que tener como que en cuenta. Ahora, de que yo creo que este es un tema que se ha polarizado demasiado, el tema del consumo de la carne, y creo que han habido demasiadas peleas y gente que le mira mal a gente que come carne, o la gente que come carne se siente juzgada, y yo creo que como sociedad llegar a ese nivel de polarización no nos hace bien. Yo no creo que nunca vamos a llegar a una respuesta haciéndole sentir mal a alguien por sus decisiones, porque no tenemos idea cuál es su contexto. Puede ser un contexto cultural, puede ser un contexto económico. Hay tantos factores influenciando en qué decidimos comer, que no uno, y aquí sí quiero dejar claro, no creo que está bien juzgar ni hacer sentir mal a nadie por sus decisiones de alimentación. Entonces, ahora ya, metiéndonos un poco más en el tema de la ganadería. No sé si hasta ahí quedó claro, Ale, o hay alguna pregunta. No, súper claro. O sea, tener una dieta basada en plantas es bueno. Mientras más cercano a la energía primaria del sol, mejor, porque no te estás saltando pasos. La vaca tiene que comer las plantas y después tú le comes a la vaca, entonces ahí hay una ineficiencia, pero esta regla no siempre es verdad. Y me encantó lo que dijiste también de la polarización y de juzgar o no, o hacer sentir mal al resto. Yo también creo que si es que vamos a enfrentar un problema tan grande como el cambio ambiental o vamos a cuidar a la tierra juntos, lo que menos debemos hacer es polarizar y juzgar y pensar que porque alguien come carne está haciéndole un daño increíble al planeta, porque como vamos a ver en tu siguiente respuesta, no siempre es así, ¿verdad? Sí. Hay ahorita un debate súper importante sobre el tema de la ganadería y la posibilidad de que la ganadería pueda ayudar a que ecosistemas sean más saludables. Sobre todo en el norte global, generalmente son ecosistemas que la mayoría son pastos y abiertos, y por años y por siglos siempre soportaron este tipo de como herds, como ganados grandes moviéndose. Entonces el ecosistema evolucionó para soportar este tipo de actividad, ¿no? Entonces hay muchos proponentes, por ejemplo, en el Reino Unido, que dicen, o incluso en lugares de África, donde dicen que los lugares desiertos como África o los grasslands, donde hay césped o las sabanas, sí pueden soportar la ganadería y serían los mejores lugares para tener ganadería. Y en esto tienen que ponerse a pensar que no es una respuesta simple. ¿Por qué? Porque por más que hay un montón de veganos y gente que ha dejado de comer carne, a nivel global la demanda de carne solo ha aumentado. Entonces, hasta el día de hoy solamente ha aumentado. Entonces, tú tienes que obviamente esperar que el consumidor baje la demanda de carne, pero también tienes que pensar cuáles son los mejores lugares en el caso de que haya esta demanda de producirlos. Entonces también, obviamente, la ganadería está linkeada con un montón de fuentes de ingreso, sobre todo en países como los nuestros de Latinoamérica. Muchísima gente depende de la ganadería. Entonces tú también tienes que pensar, ok, ¿esta gente de qué va a vivir? ¿Cómo les vamos a ayudar a transicionar? Si la gente de la nada deja de comer carne, ¿qué pasa con esta gente? O si la gente sigue pidiendo carne, ¿cuáles son los mejores lugares para producir la carne? Entonces, para los que están interesados en ir más a profundidad, pueden escucharle a Alan Savory, que él justo hizo un TED Talk que se hizo famosísimo, en el que explica cómo en ciertos ecosistemas, en ecosistemas particulares, obviamente tú cuando hablas de la Amazonía, generalmente la ganadería no es buena en ese ecosistema porque nunca ha soportado este tipo de actividad, pero en otros lugares incluso puede ser, según Alan Savory, y esto es
un debate, como les digo, no tiene resolución. Según él, puede llegar a ser beneficioso. Hay otros que son completamente en contra del tema y dicen que si seguimos haciendo ganadería, prácticamente el sistema va a colapsar. Pero aquí el punto es, y el proponente, si le quieren revisar igual más a profundidad, y si es un tema que les interesa, nos pueden escribir y podemos hacer un capítulo mucho más a profundidad y les doy todos los datos y todo. Ahorita le voy a tocar un poco más superficial, pero se llama George Monbiot, el que es en contra, en cambio, de la ganadería. Es interesante analizarles a los dos tienen TED Talks, los dos son súper científicos, tienen sus buenos puntos. Entonces, para que sepan que es un tema bastante controversial este rato. Y también en términos de ganadería, tienes industrias que dependen muchísimo. O sea, hay industrias que hacen millones de dólares con el tema de ganadería, y también las farmacéuticas, y esto es un dato bien curioso. Las farmacéuticas hacen muchísima plata dando antibióticos para el ganado. Entonces, hay industrias que tienen mucho que perder si estos sistemas cambian. Entonces, por eso son sistemas que son muy controversiales, y van ustedes a escuchar muchos, tal vez desinformación. A veces salen estudios que no son verdad, que tal vez hacen claims de que la ganadería va a salvar el mundo, y no es así. O sea, yo creo, y mientras más estudio sobre el tema, hay que hacer un approach consciente de entender, ok, ¿qué nos está dando la ganadería? Yo creo que tiene que ser muy por contexto y por país. En el Ecuador, ¿qué significa? ¿Cuánta gente depende de la ganadería? ¿Cuánto consumo de carne hay? ¿De dónde está viniendo esa carne? ¿Cómo lo estamos produciendo? ¿Podemos producir de manera más eficiente? ¿Podemos ayudar a los ganaderos a que produzcan mejor de manera más eficiente? ¿Podemos evitar que haya deforestación por demanda de carne? Esas son preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer a nivel ya país, y respondernos nosotros mismos con nuestras propias circunstancias. En el Reino Unido igual se tienen que responder esas preguntas, y lo que a mí, y esto es una preocupación personal, pero a mí, yo lo que veo mucho en el Reino Unido es que hablan mucho de parar la ganadería en el Reino Unido y dejar que se reforesten esos lugares, pero la demanda sigue. La gente del Reino Unido sigue pidiendo carne, y luego, ¿de dónde va a venir esa carne? ¿Quién va a abastecer esa demanda? Probablemente la respuesta es Brasil, porque es el segundo exportador de carne. Entonces, todos estos temas, y les pongo todos estos temas y esas diferentes preguntas, porque son preguntas y son cosas que uno se tiene que preguntar. Y también yo creo que, obviamente, si estás escuchando este podcast y estás en una posición de poder en la que puedes tomar decisiones tal vez a nivel gobierno, sí, te tienes que informar muy bien de estos temas, porque todo tiene sus complicaciones. Pero si eres un consumidor, yo creo que igual viene a lo que hablábamos primero. Si puedes comer más cerca del sol y más eficiente, mejor. O si conoces de dónde está viniendo tu carne, y si es un ganadero que tal vez está cerca de ti y conoces su historia y conoces sus prácticas, obviamente increíble. Y si puedes reducir tu consumo, sí le vas a hacer mejor al planeta y probablemente te vas a hacer mejor a ti. Pero esto no es un tema de pelearse con la otra gente ni de sentirse mal. Simplemente entender que todo el tema de la comida generalmente se les llaman problemas difíciles, porque son tan complejos y están tan interconectados que no hay una decisión blanco y negro, pero sí hay, como en términos generales, reglas con las que te puedes basar, que son las que ya te mencioné. Si es más cercano a ti, mejor, probablemente. Si sabes cómo fue criado, mejor. Y si puedes comer más cerca al sol y reducir este consumo ineficiente de proteína que es a través de los animales, mejor para ti, mejor para el planeta. Me encantan esas reglas de oro, porque creo que como tú dijiste, un problema tan complejo, con tantas aristas, a veces puede venir esta indecisión por un parálisis de información, ¿no? Tienes tanta información de tantas fuentes contradictorias todo el tiempo, que te paralizas y dejas de aportar, porque dices, es que cualquier cosa que haga igual va a generar algún impacto negativo, ¿no? Entonces me encanta tener como que estas 3 reglas de oro que puedes ir siguiendo. Y también yo creo que si uno se conecta con su intuición,
te va llevando y te va dando las respuestas, ¿no? O sea, como tú dijiste, si tienes un ganadero al lado y sabes que de dónde viene exactamente la carne y también sabes que comprándole directamente a él, estás ayudándole a que él tenga una fuente de ingreso, estás ayudando a su familia, estás aportando a que su economía se desarrolle, al mismo tiempo te está haciendo bien porque es una vaca que sabes exactamente cómo ha crecido, etcétera. Creo que siempre va a ser mejor que no voy a comer carne, ¿no? Entonces, es mucho de darse cuenta que tenemos alrededor y empaparnos de lo que está pasando en nuestros países, en nuestras ciudades y en nuestro vecindario y en nuestro ecosistema. Y esto me lleva a la segunda o al tercer mito o también tendencia que he escuchado mucho y que también he pensado mucho, que es este tema de comer local. Entonces, quería hablar contigo qué significa comer local, qué beneficios tiene comer local y cómo te aseguras que estás comiendo local o no. Aquí es una pregunta demasiado importante y demasiado linda, y te juro que a mí me rompió el corazón cuando me di cuenta de esto que les voy a contar. Los países pueden ser importadores netos de calorías o exportadores netos. O sea, tú puedes como país tener, digamos, tú produces la cantidad suficiente de calorías para que tu población se alimente, o importas. Entonces, de acuerdo a eso, eres o un importador o un exportador. ¿Tú qué crees que es Ecuador con toda la capacidad de producción que tenemos? ¿Importador? Importamos, al final, netamente nosotros importamos más calorías. Y es porque hay incentivos. Porque exportamos un montón, ¿no? Exportamos un montón de nuestra producción y empezamos a importar un montón de productos de afuera. Entonces, eso es una pena. ¿Por qué? Porque como país, nosotros tenemos la capacidad de alimentar a millones de personas. Millones de personas. Entonces, es una tristeza también ver eso, porque en términos de soberanía alimentaria, y que yo creo que es lo más importante que un país puede tener, por cómo funcionan los mercados, hemos llegado a un punto en el que estamos importando la comida que consumimos. Que te entiendo en países donde no tienen esa capacidad, pero nosotros sí tenemos. Entonces ahí ya se vuelve como que los incentivos del mercado. Y esa parte es muy triste. Esa parte es como que la que es muy triste. ¿Y a qué viene esto? A que si nosotros como consumidores podemos comer local, le hacemos demasiado bien al planeta y demasiado bien a nuestra economía local. Entonces, sé que muchos de los que nos escuchan son de Cuenca, bastantísimos. Entonces, por ejemplo, les vamos a dar el número aquí de un contacto de unos agricultores que tienen una asociación. A mí me encanta esta asociación, se llama PAI, que son de agricultores que están en San Joaquín. Ellos literalmente tienen un catálogo de productos agroecológicos, de un montón de productores que ellos se han organizado, han aglomerado su producción, y literalmente te van y te dejan en tu casa los productos que tú quieres, y te cuesta 1/3 de que si vas a comprar en el súper o si vas a comprar en otro lugar. Tenemos la suerte y el lujo de que es así en nuestra ciudad. Entonces, para los que son cuencanos, es desde eso, darse el trabajo de escribirles a ellos y pedirles a ellos. Con eso, créanme que hacen el 90% del cambio. Y va a ser muchísimo mejor para su bolsillo y va a ser muchísimo mejor para su salud. Entonces, ahí sí es ganar, ganar, ganar. Y va a ser muchísimo mejor para los agricultores. Ahí ya tienes una simple acción que te va a cambiar la vida a ti, porque obviamente vas a ver esas zanahorias, cuando pruebes me vas a agradecer, pero también obviamente le vas a ayudar al planeta y va a ser mejor para tu salud. Tenemos esa suerte como ecuatorianos. Ahora, como consumidores ecuatorianos, yo sé que nos escuchan de otros lugares también, pero la mayoría son de Ecuador, y si nos estás escuchando de Latinoamérica, probablemente es la misma realidad. Es literalmente, trata de consumir local. Busca este tipo de cosas que te estoy diciendo y trata de apoyar a tus productores, o sea, a la gente que todos los días está trabajando para que tú comas, y trata de enterarte de dónde vienen tus alimentos. Yo creo que eso es algo hermoso, porque te conecta con la tierra, te conecta con los ciclos, te conecta con las personas más sabias. Tú, cuando hablas con un agricultor, tienen una sabiduría porque están conectados con los ciclos de la naturaleza. Entonces, yo creo que es tan ganar para todos, pero el problema es que todo el sistema no está diseñado para que sea fácil.
Entonces es un paso extra que uno tiene que hacer. Tienes que contactarles, tienes que informarte. Y yo creo que si simplemente nos dejamos llevar por el estatus y por cómo son las cosas, obviamente probablemente no es lo mejor para el planeta porque por algo llegamos a donde estamos. Pero si hacemos cambios tan chiquitos como pedirle directo al agricultor las verduras y las frutas, ya estás contribuyendo más que el 90% de la sociedad. Y me encanta pensar que un cambio tan chiquito y tan sencillo como contactar a un productor local puede tener un impacto tan grande y, como tú dijiste, no solo para ti, para tu salud y para la economía del agricultor, sino para el planeta. Y son cosas que cuando uno las hace, te empiezas a sentir mejor, te sientes más alineada y hasta es beneficioso en el término de sabor. Como comes más rico, comes más variado. Entonces sí, yo creo que hay como esos cambios o esas cosas chiquitas que si uno se da cuenta que del bien que te hacen y hace a los demás y las implementas, empiezas a generar un impacto enorme. Porque son cambios chiquitos. O sea, lo que te iba a decir, son cambios sencillos y que al final te van a hacer tan bien a ti y son fáciles de implementar. Literalmente es escribir un WhatsApp, en este caso. ¿Me cachas? Escribir un WhatsApp, exacto, que te manden el catálogo, escoger las frutas y que te lleguen a tu casa. Ni siquiera tienes que ir. ¿Me cachas? O sea, es como, ¿por qué no harías eso? Por desinformación, yo creo, porque mucha gente no sabe que existen este tipo de ofertas. Hay mucha como un gap muy grande entre la demanda, la oferta, mucha desinformación, y yo creo que por eso el propósito de este podcast también es eso, es informar y hacer visible a este tipo de ofertas que en verdad te solucionan la vida y están haciendo muy bien al planeta. Totalmente. Hay otra duda que tengo también. Cuando yo, por ejemplo, dejé de comer carne hace, creo que ya son 10 años. Sí, ¿no? Son 10 años. Cuando teníamos 18. Y viene esta duda de, la sustitución, ¿no? Y empiezas a informarte, empiezas a ver con qué sustituir, con qué no. No me voy a meter en ese tema porque es más para nutricionista, en el que no, ni tú ni yo somos expertas. Pero un reemplazo típico cuando empiezas en este mundo es la soya. Tofu, soya, como la soya. Y he escuchado mucho que la soya no es tan buena para el medio ambiente, pero de nuevo, creo que es un tema que quisiera tocar porque hay mucha gente que empieza a consumir soya, pero tampoco sabe si va a ser bueno para el medio ambiente o no. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de la soya? A ver, la soya es controversial por dos razones. La una es porque creo que fue una de esos productos con mayor modificación. Entonces, también hay muchas cosas relacionadas con la salud. Mucha gente dejó de comer soya por el nivel de modificación de químicos y sí, como que lo que le estaba causando a la gente en un nivel de salud. Entonces eso es por un lado que tuvo mala reputación la soya. El otro es la deforestación en la Amazonía. Y es verdad, o sea, la mayor deforestación en la Amazonía es soya, carne y aceite de palma. Son los tres. Ahora, la soya que tú consumes, o sea, si eres vegetariano y te compraste la soya en el supermercado, no es la soya, probablemente no es la soya que viene de la Amazonía. Aquí tengo un dato de un estudio que dice que el 96% de la soya que se produce en la Amazonía es para alimentar ganado. Entonces, imagínate lo ineficiente que es la carne, porque obviamente se usan granos para alimentar a la vaca y esos granos están deforestando, la misma vaca está deforestando y luego tú te comes esa carne, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, si es tu mejor alternativa y de dejar de comer carne, usar soya porque es un producto accesible, fácil de cocinar y está como que compactada la proteína y es más fácil como, sí, o sea, no creo que te deberías sentir mal al punto que dejes de hacerlo, ¿me cachas? O sea, o digas, mejor me vuelvo a comer carne, o sea, no creo que va por ahí. Ahora, obviamente nunca viene mal tratar de entender de dónde viene, porque puede ser, yo te estoy hablando de la Amazonía,
pero no estoy segura y no tengo los datos de otros lados. Entonces yo no sé cuánta soya se produce en otras partes del mundo y a dónde va esa soya. Entonces de ese dato no te puedo decir, pero en términos de Amazonía la mayoría va para alimentar ganado. Pero yo creo que como regla general comer soya no tiene tantas consecuencias ni impacto como comerte la carne. Ok, qué bueno saber eso. Y bueno, obviamente, como tú dijiste, el primer punto es que que es uno de los alimentos más genéticamente modificados, si no estoy mal. O sea, okay. Por Entonces, salud, tema de salud por ya salud, es otra cosa. Ajá. Es otra cosa y en eso ya hay alguien más que sepa más no sobre ese tema que se meta de cabeza, pero sé que hay muchas controversias por ese tema y mucha gente... O sea, y lo que sí es lindo, y aquí quiero recalcar, Ale, es que, y esto es algo que intuitivamente yo ya sabía, pero más y más y más la gente en términos de salud se está dando cuenta que las decisiones que son mejores para ti generalmente son mejores para el planeta. Entonces imagínate cómo hemos evolucionado en tanta armonía con la naturaleza, que las mejores cosas para nosotros naturalmente son mejores para el planeta. O sea, si te pones a pensar en ese nivel de sofisticación y de interconectividad que tenemos, al punto de que si nosotros tomamos decisiones mejores para nosotros mismos, le vamos a hacer un bien al planeta, es hermoso. O sea, es hermoso pensar así. Claro que nos hemos desviado y hemos empezado a tomar malas decisiones. O sea, ahorita los productos, los embutidos y así están relacionados con el cáncer. Salieron estudios, está súper comprobado. Entonces, es como que, y está comprobado este tema de las zonas azules, que les invito a verse el documental en Netflix, es lindísimo. Pero uno de los puntos es este tema de la dieta basada en plantas. Entonces, tienes todos estos indicadores lindos que, si no es por el planeta, hazlo por ti. ¿Me cachas? O sea, yo siempre digo eso, y qué lindo que los dos se alineen, porque no es un sacrificio. O sea, si dirías, estoy sacrificando mi salud para ayudarle al planeta, pero realmente estas cosas se alinean. Y para mí, cuando veo eso, digo, qué hermoso y en qué momento nos desviamos. Porque era lo mejor para nosotros, ¿no? Y probablemente es lo mejor en un futuro también. Me encanta y creo que podemos ir cerrando con eso, porque al final el mensaje de si es lo mejor para ti, probablemente es lo mejor para el medio ambiente, te invita a esta introspección y a conectarte con tu cuerpo y a darte cuenta de qué cosas le hacen bien, qué cosas no. Y como tú dijiste, siento que en algún momento como sociedad nos desviamos y empezamos a hacer cosas que no nos hacen ni bien a nosotros, ni a nuestra salud física y emocional, ni al planeta. Y creo que más y más como sociedad nos estamos despertando y nos estamos dando cuenta, hey, no me siento bien físicamente, no me siento bien emocionalmente. ¿Qué está pasando con el planeta? La crisis para mí es un gran catalizador de conciencia. La crisis ambiental, porque te hace darte cuenta algo no está bien, algo no está alineado, el ritmo de las cosas no es como debería ser, ¿no? Entonces quiero que este capítulo salga al aire e invitarles a ustedes que nos están escuchando a que nos manden las preguntas que tienen sobre estos temas y que quisieran discutir y profundizar, porque, bueno, tenemos la suerte de tener a Vane aquí como co-host, pero también, Vane, tu sabiduría es increíble. Siempre escucho feedback de los que nos escuchan, que les encantan las analogías que haces con la naturaleza. Yo creo que es una manera súper fácil de digerir mensajes profundos que nos ayudan para la vida. Entonces, para ir cerrando, quisiera que si nos puedes repetir una vez más estas 3 o 4 reglas de oro que podemos utilizar para poder aportar un poco más a este tema de sostenibilidad ambiental y para poder elevar un poco más nuestra conciencia. Sí, yo creo que la primera que hablamos es el tema de mientras más eficiente sea tu fuente de alimentación, mejor. Y por eficiencia me refiero si es más cercano al sol, a la energía del sol, o sea, las plantas, probablemente va a ser mejor para el planeta y también para ti. La otra es el tema de el contexto, o sea, siempre cualquier cosa que escuches y veas, pregúntate y ten curiosidad de, bueno, ¿esto cómo se ve en Ecuador?
estas cosas que estoy escuchando de allá, aquí, ¿cómo aplican? Y basado en eso, si tú puedes consumir local y puedes consumir directamente del agricultor que produce, le vas a hacer muchísimo bien al planeta. Yo creo que esas son las dos que dijimos, y la tercera fue, estos temas son muy polarizantes y yo creo que de nada nos sirve apuntar dedos, juzgar a alguien. Yo creo que estos temas tienen que, el cambio viene desde el amor, o sea, el cambio viene desde el amor hacia ti mismo, hacia tu salud, si quieres estar mejor, el amor hacia la tierra, el amor hacia los productores y los agricultores, el amor hacia tu país, de tomar decisiones como consumidor, la satisfacción de hacer cosas que te van a hacer bien a ti, que le van a hacer bien a la sociedad y bien al planeta. Y desde ahí viene el cambio. No viene de hacer sentir mal a nadie, no viene de juzgar, tampoco viene de ignorar. Y yo sí creo que como generación joven que somos, que la mayoría que nos escuchan son jóvenes, tenemos la responsabilidad de informarnos bien. Igual lo que yo les dije el día de hoy, como les dije, son temas que están siendo debatidos mientras estamos hablando, y van a venir nuevas respuestas y probablemente será obsoleto algunas de las cosas que les dijimos aquí, pero como regla general yo sí creo que esto desde el amor y de entender qué te hace bien a ti y conectarte con el planeta, yo creo que viene desde ahí. O sea, ese cambio tiene que venir desde ahí, y no del sentirse mal, no de juzgar, no de pelear, no de querer tener la razón, no. O sea, hagámoslo bien y hagámoslo con compasión y informándonos y siendo curiosos. Otra vez, como dije, esta es una conversación no para tener ansiedad, sino para tener curiosidad. Para tener curiosidad y poder tomar mejores decisiones, nada más. Me encanta, Vamp. Mil gracias por tu generosidad con tu tiempo y con todo tu conocimiento. Y estoy emocionada que salga este capítulo y que nos manden todo lo que pensaron, sus comentarios, preguntas, porque yo me quedé con muchas preguntas que también quiero preguntar en siguientes episodios. Y vamos a empezar a tocar un poco más o mucho más de este tema de conciencia ambiental, porque creo que es uno de los pilares fundamentales por los que empezamos este podcast, y es un tema que aún no hemos tocado mucho. Sí, y cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier duda, escríbanme, pregúntenme y hacemos otro capítulo profundizando más. Obviamente yo no soy experta en muchos temas, pero les puedo contar hasta donde sé, y si no, buscar gente que sepa muchísimo más, pero sí nos ayudan mucho cuando nos dan feedback y cuando nos escriben y nos piden cosas, porque así nosotros sabemos también por dónde ir. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en Lo que Nadie Te Cuenta Podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.